Entonces cuando me dijeron que recibiera esta delegación, pues evidentemente pues, con mucho gusto, ¿no? Pues te cuento rápidamente, aprovechamos porque la sede de la reunión de Zonas Francas de las Américas para este año es en Guatemala. El de nosotros, que es Latinoamérica, Iberoamérica, fue en Tenerife, en España, que fue Max. Sí, esa ya sé cuál, ok. Y ahora va a ser en Guatemala. En octubre. En octubre. En la antigua Guatemala. Aquí tenemos una... ¡Ay, qué lugar más feo! Horroroso. En ese hotel horroroso que se llama Santo Domingo, ¿verdad? No. Yo creo que alguien se va a tener que sacrificar en ir. ¿Quieres sacrificarte? Sí. Me llama Save the Day, perdón. Gracias. Qué bonito, qué gusto me das a oír todo eso. Para que lo pongan en su... Porque nosotros somos promotores del Proyecto Mesoamérica, me han invitado a participar en un foro allá y bueno, qué bonito es. Hoy en la mañana el desayuno estuvimos con Luis Enrique de Aniero, porque yo conocí de ti a través, en octubre, a través de este Pérez Verde. Sí, claro. Arturo. Y bueno, el tema al final del día estábamos hablando de Mesoamérica y del proyecto que se quedó pendiente, ¿verdad? Y que ahorita con lo de zonas económicas es muy el PPP. Ok, no, pues me parece muy bien. Entonces tienen la reunión, ahora la movieron de Cartagena, va a ser Guatemala. Es que el de Cartagena fue la Organización Mundial de Zonas Francas. Ok. Que estamos invitando a zonas francas, sí, pero también estamos invitando a empresarios de toda la región. Ok. Centroamérica y también extensivo a México y a todos los países que están participando, para que sea una sinergia, obviamente, de enlazar inversión con oportunidades. Correcto. Ese es de hecho, es así como se llama el evento, ustedes lo tienen ahí, enlazando inversión con oportunidades. Vamos a hablar de negocio, vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de los modelos económicos que cada país está ofreciendo, ventajas, proyectos en desarrollo que están ya disponibles, o sea, toda la parte digamos, de infraestructura y beneficios que este modelo de negocio da para la inversión en los países. Así es. Yo lo que creo es que tenemos que encontrar esquemas en donde tengamos la sincronización y la inclusión y poner cada pieza en su lugar para que todos salgan ganando, y sobre todo porque es una herramienta que se puede convertir en un elemento muy interesante para darle vida a los tratados de libre comercio, tanto con el Triángulo del Norte como ahora con la Alianza del Pacífico. Tú eres, María Camila, una especialista del tema, en que las zonas económicas especiales son trajes a la medida y que la verdad son simplemente lugares específicos con características particulares, ¿no? Pues México entra con el esquema de zonas económicas especiales, que ha sido un proceso de los últimos 2 años, en donde nosotros estamos respondiendo a una necesidad de tratar de alinear el crecimiento muy fuerte, muy sostenido del norte y centro del país con el sur-sureste, que no necesariamente ha sido de igual forma, por distintas causas, tanto económicas como sociales, culturales, etc. Entonces, nos ha tomado tiempo también hacer un esquema que nos permita ser total y absolutamente compliant con nuestra normatividad internacional, y no podemos, por ejemplo, violar muchos de los estatutos de los distintos acuerdos de libre comercio o de las cláusulas de nación más favorecida, etc., para poder hacer esto. Entonces, el esquema de zonas económicas especiales, que no sé qué tanto sepan ustedes del modelo mexicano, y si quieren lo podemos platicar un poquito más tarde, pues básicamente se trata de desarrollar zonas industriales. Correcto. ¿No? Manufactura. Es manufactura, o sea, la parte de la actividad primaria está fuera de los esquemas de apoyos fiscales de zonas económicas especiales. La parte de manufactura sí la estamos apoyando bajo un esquema que ahora les platicaré, y la parte de servicios no necesariamente están siendo impulsados a través de las zonas económicas especiales, es decir, los centros de logística nosotros no los permitimos de manera directa, pero ustedes sí. Sí, Entonces ahí es donde yo veo que existe. O sea, ¿solo manufactura están permitiendo? Solo manufactura o actividades de logística que estén directamente relacionadas con la transformación. La situación es que aquí lo que queremos crear es un medio ambiente, un ecosistema
que se ligue con sistemas de clústeres que al mismo tiempo puedan ser integrados a la cadena de valor del norte y centro de México. Entonces, la parte de logística no necesita los incentivos fiscales para poder integrarse a la cadena de valor. O sea, es mucho más complejo que eso, pero tiene una razón política y pragmática, pero que permite sinergias y complementariedades con otros centros en la región. Chiapas, lo que se decidió es una de las zonas en donde en Puerto Chiapas, concretamente en el municipio de Tapachula, se declara un área, que ahora se las platicaré, un polígono amplio. Y dentro de ese polígono amplio tenemos un área en donde nosotros vamos a realizar una licitación pública internacional para que alguien administre ese parque industrial. Y ahí es en donde hemos encontrado que muchas de las empresas del Triángulo del Norte están buscando oportunidades para darle un valor agregado mayor a la producción de productos centroamericanos, para tener el componente y calificarlos como producto mexicano y que puedan entrar a la red de los 46 tratados de libre comercio que tiene México. Para ponerlo en términos más coloquiales, México tiene dos o más Méxicos. Uno, por ejemplo, cuando tú tienes el estado de Nuevo León, que es donde pasa la raya, ese es Coahuila, y el que está oscurito a mano derecha, ese es el estado de Nuevo León, donde está Monterrey. Ese estado, por ejemplo, tiene índices de desarrollo económico que son similares a Italia, siendo que el estado de Chiapas, que ese no lo tengo que señalar porque ustedes lo conocen muy bien, tiene índices de desarrollo similares a Angola. Me gusta mucho encontrar las sinergias. Yo creo que hay que hacerlo porque al mismo tiempo, desde la perspectiva de asuntos internacionales, no tiene ningún sentido, sobre todo en el área mesoamericana, tener distintos esquemas que se conviertan en depredadores de la inversión de los otros. Y yo creo que esa estrategia ha sido muy poco explorada, muy poco cacareada. En parte tiene que ver, y ustedes me podrán corregir, pero cada quien le pone el sazón que quiera. Hay unos en Colombia, tú sabes muy bien, monoempresa, otros que no son tanto, Guatemala, hay unos que fracasan, hay otros que no fracasan. Y en ese menjurje, en ese potaje que estamos haciendo en la región, es decir... ¿Por qué dejaron por fuera la logística y los servicios? Porque vimos las experiencias negativas que se tuvo en otros países, en donde en el momento que se parecían los incentivos fiscales en el sector servicios, la inversión se iba. Todo lo que estamos creando es el caso de Intel en Costa Rica. Sí, pero si vas a Uruguay, todas las zonas francas son de servicios. Es correcto, pero aquí lo que se trata, y estoy parcialmente de acuerdo contigo, la parte de la creación de trabajo a través de servicios tiene un ratio mucho más alto que la creación de trabajos en manufactura, y lo consideramos. Entonces, una de las zonas que nosotros estamos empujando, una de las 5 zonas que ya están decretadas, bueno, a partir de hoy ya son 7, pero hace media hora, ahora o sea, información fresca. Fresquecita, o sea, por eso viene Max un poco retrasado, porque viene de esa. ¿Cuáles son las 2 nuevas? Son las 2 nuevas, Campeche y Tabasco, ya están dictaminadas, o sea, ya están declaradas. No están declaradas, están consideradas. No están decretadas, están autorizadas por la Comisión Intersecretarial, falta el decreto del presidente. Pero bueno, Campeche y Tabasco. Es el trámite. Tiene que ser en los 60 días. Vamos a tener toda Mesoamérica. Sí. Entonces, Chiapas, 9 estados y son 7. se declara, pero no está en la frontera. No está en la frontera, está más hacia. Pero dentro del polígono amplio hay posibilidades también de inversiones privadas. Ahorita se los platico con un poquito más de detalle cómo estamos trabajando. Es decir, es una manera interesante en donde podemos sumar y darle valor agregado a la integración. Pero al mismo tiempo, al tratarse de un proceso de manufactura y manufactura simple, lo que podemos hacer evidentemente es también ayudar a los productores de la parte del Triángulo Norte particularmente a poder entrar mucho más fácil al mercado nacional mexicano. También, claro. Entonces, y generar al mismo tiempo condiciones de trabajo, de empleo, que sean justas y, como diría Trump, y equitativas para todas las partes. Es de lo que se trata. Entonces, por ejemplo, las Solix de
de Guatemala, pues ya hemos tenido pláticas con con nuestros amigos de, ¿cómo se llaman? ¿Te acuerdas nuestro amigo, el que está cerca de la ciudad de Guatemala rumbo a El Salvador? ¿Cómo se llama? Es tu competencia, ¿Quién es? Es otra de las OLIX que ustedes tienen. ¿Otra persona? ¿La zona franca? Creo que sí. ¿Cuál son? ¿O son los mismos ustedes? Son los mismos. No, hay varias zonas. Sí, Lo que pasa es que Zólic es una, pero... Quetzal, Puerto Quetzal, el Pacífico. Pero ese Puerto Castel es una que está en tierra adentro. Pero en fin, es lo de menos. Es Puerto Quetzal y en el Atlántico Santo Tomás es la que se me olvida. Creo que es Santo Tomás. Pero en fin, a lo que voy es que Es ya hay de interés Zólic también. Esa es la única que tenemos. de ver cómo podemos hacer, por ejemplo, que la administración, los que manejan Zólic, pudieran participar eventualmente como tiradores para el desarrollo de la zona económica de Puerto Chiapas. Y al mismo tiempo Ahorita están buscando los desarrolladores. estamos buscando a los administradores integrales. administradores. Es correcto. Pero ya me adelanté, me encanta hablar a lo oeste. No, pero Entonces, buena noticia nos ha dado. Qué bueno. ¿por qué no platicamos sobre lo de ustedes? No, pero está muy interesante todo lo que... A mí me Sí, interesa, sí, claro, buenísimo. a mí me interesa mucho que participemos en la conferencia de zonas francas de las Américas. Sí. O sea, el interés existe. El momento político mexicano va a ser algo complejo porque estaremos a un mes, De 2 haber meses elegido. del cambio de Del administración. cambio. Pero eso es delante. Entonces, esta autoridad va a funcionar y va a seguir funcionando. Pero eso no es. Hay que ver qué funcionario está disponible para ir a hablar de las zonas económicas y sobre todo el avance que se le puede dar a ese sentido, y lo que nos mete en un brete, y lo digo abiertamente, aunque sea con cámara, es evidentemente el pago de la participación en las conferencias. Yo veo muy difícil que a esas alturas de la administración nos vayan a permitir pagar un stand. Lo que sí veo es que va a haber interés y va a haber una presencia mexicana ahí como al menos como participantes. Okay. Ya no hablemos de panelistas y todo lo demás, porque eso es determinación de ustedes, pero sí la cuestión de restricción presupuestal que tenemos va a ser muy severa. Al menos yo como persona, por la simple excusa de poder escaparme a Guatemala, yo estaré con ustedes. O sea, yo sí voy, aunque sea como participante privado. Ok, perfecto, ¿no? buenísimo. Ahí me iré a sufrir a la antigua, que realmente sí se sufre Qué terriblemente. bueno. ¿No? Pero bueno, entonces sí, la parte de la participación como tal hay que platicarla, o sea, hay que ver esquemas, pagos, todo lo demás. Sé que hay un asunto pendiente con Tenerife. Sí. Eso platícalo con Max, eso no es conmigo. Ok, vale. Gracias a Dios no es conmigo. Ahorita le digo porque yo soy más tranquila, pero en Tenerife sí están muy alborotados. Eso háblalo, te recomendaría que cuando llegue Max lo veas one on one con él. Ok, Vamos a hacer una rifa también. Velo one on one, o sea, yo Ya vamos aquí. comparto tu preocupación. ¿Ok? Bueno, pero bueno, ¿qué más podemos platicar? Y si no, si quieren les hago la presentación breve. Lo que ustedes me digan. No. Adelante, estamos haciendo preguntas. Órale, va, pues entonces, para no aburrirlos, nada más son como 500 slides. Son varios, entonces nos podemos ir. Esto es lo que les platicaba, ¿no? De la brecha entre, y le pusieron animaciones además. Sí, estoy intentando quitarlas, pero... No te preocupes, vamos a darle. Ok. Es un poco borroso. Sí está borrosón, ¿verdad? Sí, ahí está. Ahí está, Yo pensé que eran mis Es- lentes, pero no. Si no, yo Yo también pensé que eran mis lentes. Pero no, eso está A veces estoy peor. Bueno, básicamente es lo que les platicaba, ¿no? Puedo soltar esto para que está el norte-sur. Sí. Entonces, lo que ha pasado es que cuando México finalmente entra al esquema de desarrollo impulsado por las exportaciones a través de la consolidación de tratados de libre comercio y la apertura comercial a partir de los años 90, lo primero que pasó es que tuvimos una avalancha de la presentación de las famosas maquiladoras en la parte norte del país, que hacía bastante lógica porque se integraban a la cadena de valor de Estados Unidos. Pero hay un momento en el cual la mano de obra, el costo de la mano de obra no necesariamente es el que atrae
el interés de los inversionistas, y hay un grado en donde la productividad de esa mano de obra hace que hacer procesos simples se vuelva mucho más caro, y viene el salto de la transferencia de tecnología, que es lo que efectivamente ha pasado en el norte. De hacer maquilas se convirtió en hacer partes primarias, de hacer partes primarias se pasó a manufactura avanzada, de hacer manufactura avanzada hoy en el norte estamos haciendo diseño, innovación y desarrollo. Y ese spillover de la cascada llegó hacia el Bajío, que pasó exactamente igual: maquiladora, partes primarias, desarrollo, y hoy ya tenemos un clúster de, por ejemplo, desarrollo automotriz muy importante. México ayer se anunció que ya pasó a Corea como el tercer productor de automóviles a nivel mundial. Entonces, pero ese spillover, México fue víctima de sus propios éxitos, porque cuando la cascada debió de haber llegado al sur-sureste del país, ya teníamos nosotros en marcha tratados de libre comercio con otras regiones del mundo, particularmente con la región ASEAN y particularmente con la región centroamericana, en donde mucha de la manufactura primaria textilera se fue hacia América Central, hacia Honduras, hacia El Salvador, hacia Nicaragua, hacia el Caribe. Y entonces encontramos un problema en donde la brecha de crecimiento entre el norte y el sur, en vez de reducirse, se empezó a hacer más grande. Pasan los años, y entonces en el año 2015 más o menos, el presidente Peña da la instrucción a un grupo de asesores encabezados por el entonces director del Banco Nacional de Obras y Servicios, de Banobras, para que busque esquemas creativos, out of the box, para empezar a ver cómo podíamos hacer esquemas para reducir esa brecha. Y se estudiaron muchos esquemas, algunos asistencialistas, algunos de reforzar la parte de trabajo social, de desarrollo social, etcétera, pero se empezaron a analizar propuestas como el esquema de zonas económicas especiales. El esquema de zonas económicas especiales en realidad es algo nuevo, pero no es nuevo en México. De hecho, la primera zona económica especial, si tomamos como definición que México, más bien, que una zona económica especial es un área específica con condiciones extraordinarias de desarrollo, la primera zona económica especial de México fue creada en 1950 en Ciudad Sagún Hidalgo, que es en el centro, a media hora de la Ciudad de México, en donde se creó una ciudad industrial totalmente nueva, pero se abandonó el esquema por haber entrado al esquema de tratados de libre comercio. También teníamos la franja fronteriza, en donde había condiciones especiales fiscales, en donde no habían en las famosas zonas libres, tanto en la frontera norte como en la frontera con Belice, en Chetumal, incluso en Chiapas durante muchos años, en donde había tasas ceros de imposición. Es más, en el año 73, en un acuerdo de colaboración entre el premier Mao y el presidente Echeverría, México le cede la metodología de hacer zonas económicas especiales a China. Esto es algo que no se conoce, pero existe en los protocolos de colaboración México-China, y nosotros abandonamos eso y nos fuimos por el mercado. Y China lo tropicalizó y lo convirtió en lo que es hoy el ejemplo de las zonas económicas especiales. Entonces tenemos aquí esta historia media rara de lo que son las zonas económicas especiales, y tú lo sabes muy bien, cada una es un traje a la medida. No es lo mismo Singapur que Dubái, que Ras Al Khaimah, que Shannon. Todas tienen su particularidad, y la verdad es que de las 4.000 zonas económicas especiales, únicamente el 5% son exitosas. Y son exitosas las que logran tener sinergias y colaboración entre las zonas económicas especiales. Entonces, regreso a la historia, se decide, perfecto, vamos a tomar las mejores prácticas del desarrollo de las cadenas de proveeduría del centro y norte de México, combinado con las mejores prácticas de zonas económicas especiales a nivel mundial, lo vamos a meter en una licuadora, le vamos a poner un poco de sal, azúcar y agua, y entonces sacamos un esquema sui generis para el mercado mexicano, que si lo ven, no estamos haciendo un esquema que sea totalmente similar a los asiáticos y tampoco a los latinoamericanos, sino lo que nosotros decidimos es hacer una zona en donde vamos a tener zonas, esta presentación no la había visto, pero bueno, estoy inventando.
No, Ya cuando uno se sabe el discurso ya se toma fluye. no, pero regrésate porque está buena. Está buena la anterior, vamos aprendiendo juntos. Entonces, básicamente lo que hicimos fue utilizar eso y decir, en este lugar vamos a hacer condiciones extraordinarias para poder reservar. Problema que tenemos, se lo dan a la tutela de la Secretaría de Hacienda, al Ministerio de Finanzas. Nosotros somos parte de la Secretaría de Finanzas. Sí, bien único. Somos únicos porque realmente está en Fomento. ¿Por qué nos ponen a nosotros en Hacienda? Por dos razones. La primera, porque podemos controlar el presupuesto en principio y entonces dar los apoyos y etiquetar los recursos para la infraestructura que se requiere para la última milla de las zonas económicas especiales. Si eso se lo hubieras dado a la Secretaría de Economía, simplemente no hubiera funcionado. Y por el otro lado también puedes controlar los incentivos fiscales para poder realizarlo. Esa es la razón por la cual estamos en la Secretaría de Hacienda y somos un bicho raro en realidad adentro de la Secretaría de Hacienda, porque al mismo tiempo somos Fomento, ¿no? Pero al mismo tiempo nos gusta cobrar impuestos. Entonces no vamos a hacer un boquete en el medio ambiente de restricción presupuestal financiera dando incentivos a todos los que estén en las zonas. Entonces va un paso adicional y decimos, bueno, ¿a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir primero a los 10 estados con los índices de pobreza extrema más altos del país, lo cual es muy bueno y muy complicado de gestionar. ¿Por qué? De aterrizarse. Porque de acuerdo a la evaluación, pues resulta que hay un empate entre los 10 estados más pobres y el sur-sureste, pero no necesariamente, porque el estado de Quintana Roo, que es donde está Cancún, no entra en el esquema de zonas económicas especiales, pero el estado de Puebla, donde está la Volkswagen, sí entra como parte de las zonas económicas especiales. Guanajuato entra una parte de Guanajuato. No, Guanajuato no entra. Bueno, dentro de los estados pobres, junto con Paso Pero no llega. Cállate, mira, este estado de México y ahí sí me pongo a llorar, pero bueno, es otra historia. Pero hay otros estados, por ejemplo, como el estado de Tlaxcala, que es pequeñito, que su problema es ser pequeñito, porque como tiene una dispersión del bienestar y de la riqueza mucho más alto que otros estados más grandes, resulta que no entra en el listado de los 10 más pobres. Pero está entre dos estados que tienen los incentivos de zonas económicas especiales. En fin, hay muchas complicaciones en ese sentido, pero así es como se definió la ley. Pero no era todo el territorio, sino teníamos que enfocarnos a lugares específicos en donde íbamos a ser las zonas económicas especiales, y de ahí nace un mapa que ese sí ya no lo vi aquí está. En donde nace, de esos 10 estados, identificamos los puntos verdes como la fase número 1. En cada uno de esos lugares decidimos tener una zona económica especial en el puerto de Lázaro Cárdenas, que comparte con el municipio de La Unión en Guerrero, o sea, son 2 estados. Tenemos el corredor entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, que el corredor es muy engañoso porque no estamos buscando el corredor como tal, sino desarrollo en los 2 lugares. Puerto Chiapas, que ustedes lo conocen relativamente bien, y Progreso, que es un animal raro que tuvimos que crear porque Yucatán caía en los 10 más pobres, pero no le ibas a dar todos los incentivos. Entonces hay un esquema híbrido que se está trabajando para un clúster especializado en innovación y desarrollo. Los 2 puntos rojos que ven ustedes allá son los que hoy recibieron la autorización para convertirse, que tienen una vocación más bien de apoyo al sector petroquímico, y aquí ya eliminaron otros 2 puntos que estaban en Hidalgo y Puebla, que ni siquiera hemos empezado a trabajar sobre esos 2 puntos, y ya será la próxima administración. Pero bueno, si me regreso a este punto, cada uno de los puntos verdes y rojos, imaginemos lo que es esto. Determinamos un polígono amplio que es el círculo azul claro, que todo aquello que esté dentro de ese polígono es susceptible a convertirse en zona económica especial, pero no es la zona económica especial. ¿De dónde nació esa cuestión? Básicamente desde un punto X, que era el aeropuerto, más bien el puerto de esos lugares. Determinamos un radio de más o menos X número de kilómetros, 15 kilómetros. ¿Por qué 15 y no 20? Porque 15. Era porque las mejores prácticas nos hacían hacerlo así. Se hace ese círculo y de ahí tuvimos nosotros que decidir, bueno, hay mucha parte que no va a funcionar como zona económica porque simplemente es agua, ¿no? Es el mar. Otra parte es unas zonas de protección ambiental, otras son desarrollos urbanos. Entonces, ahorita para facilitarlo luego como un círculo, en donde tenemos 2 tipos de secciones. El número 2, el que es el oscuro, esa es una sección federal
que nosotros adquirimos en cada una de estas zonas económicas especiales y que vamos a poner a disposición de un administrador integral a través de un proceso de licitación pública internacional. No le vamos a pedir al que gane esa licitación un solo centavo, sino va a tener que presentar un master plan en donde va a tener que demostrarnos que es la mejor opción para desarrollar, número 1, creación de empleos, número 2, monto de inversión, y número 3, la ejecución del proyecto. Mientras más rápido se haga, mayor puntuación tendrá para la licitación. Esas licitaciones estamos esperando que salgan ya en los próximos meses para poder tener al menos la primera licitación lista y otorgada antes de que termine la administración del presidente Peña. Y lo más seguro es que va a ser Lázaro Cárdenas. ¿Ok? Las otras 2 áreas que ven ustedes allá, las 3, son secciones privadas de zonas económicas especiales. ¿Y hay? Perdón, Sí. pero en el 12 solo las oficinas administrativas, No. o ahí también hay empresas, o ahí me pierdo un poco. No. ¿Cómo es? Son dentro del el polígono de Lázaro. A ver, imaginemos que esta mesa es lo que nosotros determinamos, La zona económica. Piedras. el polígono amplio que es susceptible a convertirse en zona económica especial. Ok. ¿Ok? El proyector es una tierra que nosotros como federación, como autoridad, adquirimos, ¿no? Esa tierra es nuestra, es de la Secretaría de Hacienda. Ok. Y esa tierra tiene una extensión, dependiendo de la zona, pero hablamos entre 350 y 800 hectáreas. O sea, la mesa tiene entre 3.000 y 8.000. Estas son entre 500 y 800 hectáreas. Y esta de acá la vamos a poner en un concurso público internacional para que llegue un desarrollador y haga un parque industrial. Ok, ya entendí. Tú le das la tierra. Nosotros le damos la Ellos tierra, dan la tierra y el administrador es El administrador desarrolla. desarrolla, y él es el que toma Y el administra. riesgo ¿Por y cuántos administra con una concesión de 40 más, de hasta 40 más 40 años más. 40. 80. Pero evidentemente se puede prolongar después de esos 40. La verdad es que no tenemos ningún esquema de BOT que se haya llegado ya a su plazo de madurez. Entonces son 40 más 40. Yo creo que en 80 años ninguno de nosotros vamos a estar aquí, bueno, a menos que haya alguien muy joven, y otros 40 seguramente, pero eso ya se resolverá en su momento. Singapur mismo, por ejemplo, los esquemas de concesión de tierra son a 99 años y Singapur acaba de cumplir 50, entonces ni siquiera ha llegado ese número. Dubái igual. Entonces, ellos tienen que desarrollarlo y es una tierra que nosotros vamos a dar de manera gratuita al administrador integral. Pero tiene que cumplir con su plan de desarrollo. Claro, Pero no le vamos a pedir Así están los no vas a hacer nada. nada. Te das la tierra al final. Y si no me cumples, te retiro la concesión y te penalizo. Tienes que ir reportando tu programa de inversión. Lo que queremos es que alguien que le das tierra gratis, pues yo creo que tiene un asset muy interesante, claro. ¿no? Imaginemos que 2%. tu invitación es un pedazo de tierra. Aquí está, este es Puerto Chiapas, ¿no? Por ejemplo. La parte que se ve en el recuadro negro, todo lo que está hacia afuera es el polígono amplio, es la tierra que se definió, lo que decía, es el famoso círculo ese azul claro, en donde toda esa tierra, lo que está dentro, es susceptible a convertirse en una zona económica especial. Si se fijan con detalle, el puerto no entra como parte del polígono de zona económica especial, porque es logística. El predio que se ve ahí azul, como O sea, puertos y aeropuertos no entran. no entran como parte de recibir los subsidios porque ya son inversiones existentes. Entonces el predio azul, el pedazo azul es el que vamos a licitar, que como ves son 523 hectáreas, y ya llegó Max. Si son muchas o son pocas las hectáreas, pues depende mucho del proyecto, pero es lo que se va a poner en licitación pública internacional. Y el resto del polígono puede haber secciones privadas. Volvemos a los circulitos, por favor. A los ¿Sí? circulitos, vamos a los Ese circulitos. ese me pareció súper claro. Esa es, Ese. esa les voy a cobrar copyright, esa la inventé yo. Pero... Entonces, es ahí, Entonces, el azul que viste allá, que parecía sillón invertido, es el número 2, y los privados, por ejemplo, es el agroparque de Chiapas, que ustedes conocen relativamente bien. Ahí sería Parque Alice. Parque Alice, por ejemplo. Sí, en Coatzacoalcos. Es como Parque Alice. Parque Alice, para poder convertirse en una variante de sección privada,
necesita cumplir con ciertas características para darle el permiso para convertirse en sección privada de zona económica Ahorita especial. no está en la zona. Está dentro del polígono, Sí, sí, yo sé. pero sí. todavía no le podemos dar el permiso porque los lineamientos todavía no están publicados. ¿Ok? Pero Parque Alice sí tiene una alta probabilidad de que se vaya a convertir en una sección privada de zona económica especial. Digo, no me atrevo a decir que va a ser porque tiene que cumplir con lo que todavía no está publicado, pero bueno, o sea, es casi obvio que va a ser. Ok, muy bien. Hay varias características que se le pide a los administradores privados que tengan que cumplir, que son montos de inversión, creación de empleos, porque nos crea un dilema. No podemos permitir que sea un parque industrial abierto a todas las actividades. Si tú tienes un parque federal que tienes que licitar, porque si le das condiciones a uno vas a hacer competencia al otro y entonces vas a tener un relajo de competencia y de canibalismo entre las zonas, como crear otra zona económica especial. Entonces hay reglas muy estrictas para no evitar, sino para hacer más difícil la competencia. Porque es decir, para evitar la competencia va en contra de la legislación mexicana. Claro, claro. ¿No? Entonces hay reglas específicas para poder para poder participar. Alice es en el caso de la número 3. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo vería, por ejemplo, como parte de la sinergia entre zonas económicas de Guatemala y México? La más obvia y la más evidente es que existieran el interés de las zonas económicas ya existentes de participar como administrador integral del predio federal y participar en la licitación. Sí. La otra cosa ¿No? que sea interesante. Sí, es la expertise, sinergia. es exportable. Tienen mejores puertos ustedes allá que nosotros en esa zona, en mi opinión. Entonces, pero el puerto, por ejemplo, es logístico no entra, pero Sinergia. al mismo tiempo lo que sí entra es que como es un producto off-bond para reexportación, se pueden utilizar las facilidades Claro, portuarias, claro, o sea, en realidad no pagarías impuestos de cualquier forma. Lo que buscamos, por ejemplo, es que si tú vas a hacer alguna transformación de aceite de palma, pásale, Max. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Max? Gusto en verte. Buenas Hola, tardes, Max. Camila. ¿Cómo estás? Camila, qué gusto verte. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, Aquí Freddy, somos líderes de encantado. Guatemala, Hola. ¿Cómo estás? Cámara de Comercio de Cristian. Guatemala. ¿Ya nos habíamos conocido en Cristian? Puede ser. ¿Estuviste en Tenerife? Sí, estuvo en Tenerife. Claro, ahí lo mismo. Claro, Así Claro, es. claro, Así ¿Cómo es. estás? Claro que sí. Pero Rocío, aquí de nuestro instituto. Hola Max, Rocío González, mucho gusto. Encantado, Encantada. Rocío, muchísimo gusto. Pasó, mi querido Max. Estaba Perdón dándoles... por llegar tarde, pero afortunadamente ya pasamos los dictámenes de Tabasco y de Campeche. Entonces es muy significativo porque ya completamos con los compromisos presidenciales y ya tenemos las zonas que les expuso Alfredo y adicionalmente ya es un hecho jurídico, por así decirlo, que los dictámenes que permiten al presidente hacer las declaratorias de la zona económica especial de Tabasco y de Campeche sucedieron y adicionalmente ya se presentaron también los programas de desarrollo, que es un documento muy importante porque ahí se hace el estudio a detalle de todas las barreras a la inversión que hay que superar, de toda la infraestructura que como gobierno estatal, federal y local tenemos que alinear, y adicionalmente viene una serie de detalles del capital humano existente, de la infraestructura de salud, pero también de vivienda. Entonces en realidad, de nuevo, disculpas que haya llegado tarde, pero creo que fue por Hemos tenido una plática muy interesante. Sí, sí, sí. común. Pues termina tú la presentación porque no sé qué le dijiste, ¿no? Entonces va a ser más fácil. Es el, Y ya mismo, después es el platicamos. mismo choro que de costumbre, mi querido Max. Entonces, les estoy explicando la diferencia entre las secciones privadas y la sección federal y las posibles sinergias en donde encontraríamos, por ejemplo, la participación de inversionistas y administradores integrales centroamericanos, por ejemplo, como licitantes del predio federal. O bien encontrar sinergias para poder convertirse en socios o administradores incluso de zonas de secciones privadas de zonas económicas especiales, ¿no? Tú mencionaste el caso de Alice porque los conoces bien, está el caso del agroparque en Chiapas, o hay muchas otras opciones. La verdad es que nosotros como autoridad lo que hacemos
es no favorecemos a ninguna, pero damos la información a todos para que puedan participar, y lo que queremos es que haya mayor sinergia. Y al mismo tiempo para ustedes puede ser interesante que algún grupo que desarrolle una de las zonas económicas o que tenga algún plan de desarrollo logística que no encuentre los incentivos fiscales del lado mexicano, los pudiera encontrar del lado de Guatemala para poder desarrollarlos. Entonces, ahí es donde veo yo la sinergia, aprovechando todo el marco del Tratado de Libre Comercio con América Central y con el Triángulo del Norte en particular. Una pregunta, ¿qué opinan de los parques industriales que ya desarrollan en cuanto a la iniciativa? O sea, ¿se le medirían? ¿Cuál ha sido la percepción de ustedes? No, a ver, en la zona, y es una pregunta muy buena, porque evidentemente tú lo que estás creando son condiciones que son una distorsión de mercado en la parte del sur-sureste del país, frente a otros lugares, por ejemplo en Guanajuato, que ya tienen una inversión muy fuerte sobre las economías industriales. Como te dije al principio, en realidad esto es una manera de ecualizar el desarrollo económico en el norte y el sur, y las condiciones de competitividad que tienes en el norte son lo suficientemente fuertes como para permitir que exista un esquema de apoyo al sur-sureste. La segunda parte de tu pregunta es que en el sur-sureste efectivamente casi no existen parques industriales, ¿no? ¿Les interesaría entrar a ese mercado? En principio sí les interesaría. Por ejemplo, tienes a un grupo de desarrolladores de parques industriales que se llama el Grupo Marqués. Te digo sus nombres porque esos no tengo problema de poder difundir, es pública la información. Que ellos son desarrolladores de parques industriales en el norte y centro del país, particularmente en Querétaro. Y ellos tienen, el Marqués es por el Parque Marqués de Querétaro, pero tienen una inversión muy fuerte en un parque industrial en Tabasco, que no está dentro del polígono amplio. Pero al mismo tiempo ellos, al ya tener el conocimiento del desarrollo de las condiciones de Tabasco, pueden ser y seguramente serán tiradores para la licitación pública internacional para desarrollar otro parque. O sea, esos son los que estamos identificando que tienen ciertas sinergias. Evidentemente, para el caso de Chiapas, el caso de la cercanía y del manejo de parques industriales de Guatemala hace que ustedes se conviertan en administradores potenciales de las zonas de Chiapas, porque es más fácil hacer la vinculación con el vecino que hacerla a 3.000 kilómetros de distancia con Nuevo León, ¿no? Y nosotros no estamos restringiendo que el que sea el concesionario de esa área, el capital venga de fuera. Sí tiene que ser una empresa constituida en México, pero no necesariamente es una empresa que el capital venga 100% de otro país. Pero, o sea, complementando la respuesta de Alfredo, sí hay interés de los parqueros mexicanos o de los desarrolladores industriales mexicanos, y hay siempre una muy buena relación con la asociación mexicana que los agrupa, que es la AMPIP, que como ustedes han visto, Claudia, el expresidente, de hecho mañana cambia el presidente de la AMPIP, nos invitan siempre a formar parte del evento, y muchos de los agremiados han expresado interés en varias de las zonas económicas especiales, ya sea solos o en sociedad con algún grupo internacional. Es que siendo sinceros, si no se suben, se quedan atrás en el desarrollo. Bueno, también hay unos que están más enfocados a un mercado específico, en un sector específico que depende de una coyuntura geográfica específica. Es decir, ciertos desarrolladores que estén en la frontera norte y ya tengan un mercado, pues no van a irse todos los kilómetros que eso implica hasta el sur, pero tal vez haya unos que quieren diversificarse, empezar a explorar otras líneas de negocio, otros mercados. Sí, no, la pregunta la hago porque nosotros estuvimos de hecho, Jorge también estaba ahí, en el Congreso Mundial de Zonas Francas en Dubái. Estuvimos 10 días y ellos mirando cómo se come esto, por así decirlo, pues cómo se siente, porque no sabían. Y en ese momento, hace 2 años, estaban un poco escépticos, ¿no? No, de hecho ya los desarrolladores del norte, que estaban concentrados en la frontera inclusive, ya están metidos en Jalisco y en el Bajío también, o sea que ahí van. Es correcto. Van bajando. Sí, creo que ha sido un trabajo de años de ir como motivando. Es que lo que hay que considerar es que la iniciativa de zonas económicas especiales en México en realidad no tiene más de 2 años. La ley es reciente, la creación de la autoridad es reciente, y muchos de los desarrolladores industriales al principio lo que expresaban era cierto escepticismo de que esto fuese a completarse.
pero yo creo que hoy en día, y lo han visto después de Dubái vino Tenerife, ¿no? No, Cartagena primero. Cartagena y luego Tenerife. Tanto en Cartagena como en Tenerife estuvimos muy de la mano con la ANPIB y bueno, en concreto con ciertos desarrolladores que ya hasta pusieron, por ejemplo, un stand en Cartagena, ¿no? Y es cierto, o sea, y los entiendes, la toma de riesgo en el desarrollo del sur-sureste del país siempre hacía que se inhibiera la participación de los grandes desarrolladores de parques industriales, ¿no? Entonces, nacionales y extranjeros. Entonces, la posibilidad de tener las ventajas fiscales y no fiscales de las zonas económicas especiales hace que se vuelva atractivo y competitivo. La idea es que al finalizar el periodo de los incentivos fiscales, que va a ser otorgado para el administrador y también para las empresas. Correcto. La idea es que al final del periodo de gracia que se les va a dar del break fiscal, sean lo suficientemente competitivos para poder estar integrados a la cadena productiva del país. Y ahí es en donde viene el vínculo nuevamente entre las distintas sinergias que podemos tener. Y aquí se facilitan las cosas, porque si hacemos, por ejemplo, un acuerdo de colaboración con la gente de DBX, Dubai, o con la gente de, qué sé yo, de China, la que tú quieras, o POSCO, o Incheon Free Trade Zone, pues no es lo mismo que venga un administrador de allá y traiga la sinergia, a lo mejor para desarrollar un puerto, pero Puerto Chiapas en particular, y la zona de Campeche y Tabasco, hace mucha más lógica integrarlo a lo que ya tenemos con la experiencia que otros países tienen de zonas económicas especiales. Y ahí sí, ustedes han empezado antes con nosotros, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia misma, en donde podemos hacer el tipo de sinergias. ¿En dónde estamos hoy? Hoy, como pueden ver, ya tenemos prácticamente... No, es que traíamos una presentación que no había visto, entonces ahorita para irnos le cambié esta presentación. Lo que yo tenemos es 5 áreas en donde tenemos perfectamente determinadas en dónde son los polígonos amplios, que son Coatzacoalcos, que pueden ver aquí. Eso sí lo puedes ver en el mapa. Esta acá es Puerto Chiapas, esto aquí es Lázaro Cárdenas, y esto de aquí es Progreso en Yucatán. Okay. Y adicionalmente faltaría Salina Cruz, Campeche y Tabasco. Y Tabasco, que les vamos a integrar. Toda esta presentación es pública, se las podemos hacer llegar con muchísimo gusto, ¿no? Como ves, simplemente en estas láminas lo que tenemos es una síntesis de lo que es, o sea, estamos hablando del área geográfica con sus dimensiones, estamos hablando de cuáles son las vocaciones que se cree que son las que tienen mayor posibilidad de desarrollo. En el caso de Lázaro Cárdenas en Michoacán, pues se buscan estos 4 que se ven acá, pero si hubiera alguien que quisiera hacer algo en el sector aeroespacial, nosotros no vamos a restringir que se establezca ese tipo de planta. Evidentemente el riesgo de poder desarrollar lo que está allá lo toma el privado. La parte de las proyecciones del polígono amplio, pues es un desarrollo en prácticamente un programa de trabajo de unos 20 a 30 años. La madurez sabemos que se logra a partir del año 10 más o menos. Aquí están los proyectos de infraestructura, que son los que Max está hablando del programa del día de hoy, en donde se pueden alinear las necesidades con el presupuesto federal, y es parte de por qué somos Secretaría de Hacienda. Y básicamente lo que estamos buscando es que sea el sector privado el que tome los riesgos de trabajo. En una medida, ¿no? La otra medida obviamente es presupuesto que tiene que salir desde la federación para fomentar el desarrollo, pero sí también estamos viendo que haya oportunidades de negocio para diferentes privados, ya sea en asociaciones público-privadas, en concesiones, en licitaciones. Entonces ahí pueden ver, en cada una de las zonas es distinta. Aquí la participación es de 60-40, aquí es de 70-30, aquí es de 30-70, ¿no? Esas son las zonas. Entonces cada una es parte. Aquí, por ejemplo, la participación privada es muchísimo menor porque, como ven, el polígono amplio es solo de 1.700 hectáreas, está muchísimo más concentrado en un sector que es tecnologías de la información, y aquí pues, el polígono amplio son casi 5.500 hectáreas. Entonces digo, para no entrar en demasiado detalle, más tarde podemos darles la presentación y que conozcan la área. Yo creo, pero ustedes, me imagino, por el tema geográfico, como muy bien apuntaba Alfredo,
pues la más obvia, la más cercana, solo 42 kilómetros frontera, es esa. Es esta Chiapas. Ahora, esta de acá, vamos a sacar el programa de licitaciones que debe estar saliendo dependiendo de la publicación de los lineamientos y de las bases de licitación, muy probablemente hacia finales de este mes, esperamos. Entonces lo vamos a ver de manera gradual. La primera que saldrá será Lázaro Cárdenas, la segunda será Yucatán, la tercera será Coatzacoalcos, Salina Cruz, y la última que saldrá es Chiapas. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque evidentemente administrar una licitación pública internacional con estas dimensiones implica la utilización de recursos humanos y somos un equipo relativamente chico en la autoridad federal, entonces más vale sacar los procesos en orden, que todos además es mejor tener el primero, el más avanzado o el más vendible primero, porque eso nos puede hacer también aprender de algún eventual error que podamos cometer en el proceso de licitación. Y el más complejo es evidentemente el que hay que empujar más, que es el último, que es Puerto Chiapas. No, ya después vendrán los de Tabasco y Campeche, pero como les decía, es la etapa 2 que hasta hoy se está concretando. ¿Quieres pasar a los incentivos o ya se los platicaste? No, ahorita se los platico los incentivos, pero la segunda parte que es importante es que en el momento que tengamos nosotros los lineamientos, puede haber un fenómeno interesante, que es interesante para Parque Alex, por ejemplo, tú que me preguntabas, Camila, es en el momento que tengamos los lineamientos en cualquiera de las zonas económicas especiales, el operador privado que quiera solicitar el permiso para convertirse en sección privada, lo puede hacer. Y puede venir a la ventanilla y empezar a hacer toda su metodología. Nosotros creemos que las primeras zonas económicas especiales que empezarán a operar serán secciones privadas. Pero el mandato que tenemos es promocionar al máximo las zonas federales, por obvias razones. Son las dos, ¿no? Se complementa, digamos. O sea, lo que quiero decir es, nosotros como autoridad federal no tenemos una predilección para favorecer ciertos predios a otros. El mercado va a ser finalmente quien defina el apetito y lo que nosotros tenemos como objetivo principal, es lo que comentaba también Alfredo, que es crear empleo, crear inversión, encadenarlo a las empresas locales y de alguna manera a través de estos elementos fomentar el desarrollo social económico de las regiones que explicamos. ¿No? Ahora, los famosos incentivos fiscales. Este es el paquete de incentivos fiscales más agresivo que el gobierno federal de México ha puesto en su historia. Suena poco, pero en realidad no lo es. Estamos hablando de que el impuesto sobre la renta en México es alrededor del 30% para las empresas. Estamos dando un descuento del 100% en los primeros 10 años sobre nuevas inversiones y 50% sobre los siguientes 5 años. Si te fijas, cuando les hablé de la concesión de 40 años, si tú vas haciendo un programa de inversión gradual durante 40 años y hay nuevas inversiones cada 10 años, pues esto se hace un rollover a lo largo del periodo de la concesión. El régimen del IVA, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, básicamente estamos eliminando el IVA en esas zonas económicas especiales a lo largo de toda la concesión, es decir, tasa cero a lo largo de toda la concesión, que es el 16% permanente. En el único caso en el cual ustedes o el inversionista tendría que pagar un IVA es en el momento de hacer una reintroducción del producto al mercado mexicano. ¿No? Pero esto se pensó sobre todo para fomentar una empresa de exportación. Nuevamente, en el caso de una sinergia con empresas guatemaltecas, el IVA no cuenta porque sería un on-board, un proceso de exportación. Lo que es interesante aquí más bien es en el CAPEX, en el ahorro del 16% que se tiene sobre la construcción de las plantas o del mismo parque industrial. Entonces esto te hace que tu cash flow se convierta en positivo. El régimen de manera especial. Aquí lo mencionaste, pero para ser muy específico, no solamente el IVA está exento para los bienes que vengan de fuera, sino para todos los insumos nacionales. Entonces tú puedes comprar cemento, varilla, maquinaria de Guatemala por obvias razones, pero de Monterrey, de Guadalajara, de Guanajuato, todos los estados con G, igual que Guatemala. Construir tu planta, ¿no? Entonces eso es lo que menciona Alfredo, que para el tema del CAPEX, de la inversión inicial, pues puede ser significativo, competitivo. Cero. O sea, nada más para el regreso al mercado mexicano. Luego, por ejemplo, la seguridad social en México, una de las condiciones que las empresas buscan. Perdón, ¿va a tener una clave? Sí. Que compre para que con esa clave lo exente el IVA automáticamente. Vas a tener tu contabilidad, vas a tener una homoclave especial con la cual tú vas a poder hacer tu declaración.
Es el PIN, en México se llama el RFC, ¿no? Es el RFC con una homoclave, ¿no? Entonces las empresas tendrán que hacer ese procedimiento que también va a ser publicado y transparente. La seguridad social, eso en México es una obligación de las empresas. Lo que estamos buscando acá con ese 50% durante los primeros 10 años es básicamente estamos subsidiando la parte del empresario, porque el componente de seguridad social en México es tripartita. Es una parte la pone el trabajador, una parte la pone la empresa y una parte la pone el gobierno. Básicamente lo que estamos haciendo es que el empleador no lo pague durante ese tiempo. Y la idea de esto es que queremos que las condiciones de trabajo no se conviertan en sweatshops, sino que sean trabajos bien pagados, bien remunerados, que al mismo tiempo permitan un spillover de la cuestión. Como ven, el proyecto de nosotros es algo que va mucho más allá del desarrollo de una zona, es realmente una política pública la que estamos haciendo. Gastos de capacitación. Esto es bastante interesante porque lo que estamos fomentando es la transferencia de tecnologías y que la gente cada vez esté mejor preparada. Entonces, por los costos que se tengan de capacitación de mano de obra, 25% de deducción adicional. Tú me dirás, oye, pero si me estás haciendo una deducción del 100% durante 10 años, ¿cómo vas a tener? O sea, ¿me vas a devolver lana? Pregúntenselo más, eso sí no sé. La respuesta es una muy buena pregunta. Lo que haces es vas acumulando pérdidas y en realidad pateas esa deducción al año 11, donde ya puedes acreditar el 25 sobre el 50 que sí estás pagando. Y entonces ese, por ejemplo, si dura los 40 años, ahí lo que hay que hacer es una estrategia, digamos, contable para ir acumulando esas deducciones y hacerlas efectivas a partir del año 11. Luego la parte del régimen de honor especial es muy similar al esquema IMEX que tenemos en el país, que ustedes van a platicar. Lo pueden ustedes ver, me entiendo que ustedes ven a la gente de ANIERM, etcétera. Y hay uno muy interesante que es, por ejemplo, el de derechos por tierra federal. Generalmente las condiciones en México exigen que el concesionario pague el 7.5%. Por el uso de... por eso comercial. Entonces, imagínate, si tú el primer año no tienes valor comercial, pero el año empiezas a crecerlo, va a ser exponencial el pago de 7.5% a lo largo de la vida de la concesión. Eso lo eliminamos para que sea un incentivo adicional para que los concesionarios reciban. Esto obviamente, nomás como aclaración, en la tierra federal. En la tierra privada tú pagas otros aprovechamientos que también van a estar exentos y ahorita en la siguiente lámina eso les va a comentar. No, eso es para la federal, que es la cuestión. Por eso te digo que no vas a pagar un centavo por la tierra federal. Si ganas la licitación. Si ganas la licitación. De acuerdo al proyecto de los primeros días y después obviamente depende de muchísimas cosas, pero nosotros estamos calculando que uno podría estarse ahorrando en costos netos al final del ejercicio, en el bottom line, en el P&L, pues, casi hasta 30% de costos. Lo cual te incrementa y te facilita el cash flow. A final del día, acuérdate que cash is king, entonces una empresa que va a ver eso en su cash flow lo va a ver como muy atractivo, ¿no? La parte de los incentivos fiscales locales, pues básicamente hay impuestos que exigieron algo muy importante en la ley mexicana. Para poder hacer las zonas económicas especiales es requisito que los estados tengan un convenio de colaboración y coordinación fiscal con la federación. Y esto al mismo tiempo implicó unos cambios en las constituciones estatales, lo cual blinda el proyecto para que sea un proyecto que, sin importar los cambios de administración pública, sean considerados como cambios constitucionales. Es decir, esto le da certeza al inversionista de que pueda ser de largo plazo. Si ustedes ya escucharon comerciales políticos en México, sabrán que uno de los grandes problemas que tenemos es crear condiciones para que los inversionistas crean que no va a pasar nada, qué es lo que va a pasar en el país, pero esto es uno de los elementos por los cuales podemos decir que no va a pasar nada. Gane quien gane. Entonces hay impuestos sobre nómina, hay impuestos sobre impuesto predial que están eliminados, traslado de mueble y otros tantos más. Esto depende del Estado. Hay unos que son muy agresivos que incluso hasta el derecho de la licencia de conducir lo eliminan. Hay otros que son menos generosos, pero bueno, al final del día también es la parte de los derechos fiscales locales. Y cuando uno es lo suficientemente hábil y tiene una estrategia fiscal, a veces los incentivos fiscales no son suficientes para hacer consolidación y a veces ni siquiera son interesantes.
Esto es real para las grandes empresas. Esto está enfocado más bien hacia las pymes y hacia las medianas. Pero lo que sí le interesa mucho a las grandes empresas es todo aquello que sea la facilitación de los negocios. Y son los incentivos no fiscales. Por ejemplo, el gobierno de México tiene un arsenal muy grande de programas federales que muchas veces, particularmente en la zona de influencia de nosotros, en el sur-sureste, se desaprovechan. Los fondos de innovación, los fondos de capacitación, los fondos de financiamiento sectoriales, etc. Entonces lo que estamos haciendo es crear unas condiciones o unas reglas especiales para que los que sean parte de las zonas económicas especiales puedan acceder mucho más fácil a los distintos fondos del gobierno federal. 1. 2. Los programas de capacitación. Y aquí estamos repitiendo mucho la historia de éxito que tuvimos con el sector aeroespacial en Querétaro, en donde antes de que existiera la primera piedra de una planta, lo primero que hicimos fue invertir en los recursos humanos. Es decir, si una empresa se va a tardar 3 años en construir su planta, empezamos en el año 1, si nos dicen que requieren al especialista X, Y o Z para darle capacitación, a ese lo traemos nosotros con costo al erario público para formar a ese recurso humano. Evidentemente dependerá de los planes de negocio que cada una de las empresas les vaya dando. Entonces, la verdad es que esto es sumamente interesante y es lo que más ha traído la inversión, o más bien la atención de los inversionistas nacionales y extranjeros. Y me voy a un punto adicional, que es la que sigue. Bueno, estos son los programas de financiamiento público-privado. La verdad es que lo dejaría simplemente para decir que hay esquemas en donde estamos buscando, por ejemplo, que la banca de desarrollo nacional pueda reforzar sus actividades como banca de primer piso, ¿no? Pero esto lo vamos a platicar. Productos financieros, esta se les mandamos. Esta de acá es posiblemente la cereza del pastel. De todo lo que les he platicado, la ventanilla única es el mecanismo que es el más atractivo para la inversión, en donde lo que pretendemos incluso a largo plazo es que el esquema de ventanilla única de las zonas económicas especiales, las zonas, no tiene solo con las zonas, solo con las zonas, en donde, por ejemplo, el permiso, no sé si ya llegamos a eso, pero lo voy a poner como ejemplo. Si requieres un permiso de construcción, ya no vas a la ventanilla del municipio, sino vienes a la autoridad federal para que nosotros te demos el permiso. Nosotros hacemos el trámite. Ustedes coordinan todo. Sí, tienes que hacer una importación de un producto peligroso para tu proceso, ya no vas a la autoridad sanitaria, vienes con nosotros. Si necesitas una visa de trabajo, nosotros nos encargamos de todo. Se concentra en autonomía. Exacto. Pero eso no significa que te eximan de las obligaciones que la ley mexicana te marca. Lo único que estamos haciendo es que tienes que cumplirla, pero lo vamos a hacer nosotros, y eso reduce la discrecionalidad y aumenta la transparencia y nos ayuda a que nuestro propio sistema de seguimiento y gestión nos demos cuenta qué trámites son inútiles. Y eso puede detonar una reforma mucho más a profundidad de la administración pública, que se está convirtiendo de hecho en un programa piloto para todo el país. Entonces, esto de acá es lo que generalmente llama muchísimo más la atención que los incentivos fiscales, ¿no? Por ejemplo, el caso de agilidad, de eficiencia. Y lo más interesante es que esta ventanilla única no solamente es para las empresas o para el administrador de la zona, sino para toda la zona de influencia, todos aquellos municipios